Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Israel reabre el paso fronterizo de Kerem Shalom al tráfico de mercancías y amplía la zona de pesca para los gazatíes. El jefe de la inteligencia egipcia visitó Israel para cerrar un acuerdo con Hamás y potenciar su reconciliación con el gobierno en Ramallah. La ministra de Justicia de España señaló en una entrevista que se han evitado varios atentados terroristas yihadistas. Para Abbas, jamás no se toma en serio la reconciliación y jura por Dios que los funcionarios estadounidenses son unos mentirosos. Estas son las noticias que comentará Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Raquel? Y después volveremos con la cultura en nuestra agenda. Comenzamos con esa primera noticia. Israel reabrió el miércoles por la mañana el paso fronterizo de Kerem Shalom destinado al tráfico de mercancías y amplió la zona de pesca a 9 millas náuticas, unos 16,7 kilómetros, tras varios días de calma en la frontera con la Franja de Gaza. Este paso había sido cerrado el 9 de julio pasado, con excepción del ingreso de alimentos y equipos médicos, tras semanas de violencia en la frontera, incluyendo ataques con cometas y globos incendiarios que arrasaron 3.000 hectáreas de bosques y tierras de cultivo en el territorio israelí lindante con la franja. Sí, bueno, cuando decimos tras varios días de calma hay que relativizarlo esto, ¿no? Y parece que también el gobierno lo ha hecho así. Si bien no han habido disparos de cohetes, sí que han habido cometas incendiarios, han habido intentos de entrar en el territorio y también se ha descubierto un túnel que penetraba en territorio israelí, el cual, pues, en vez de destruirse, pues se le ha rellenado de cemento, con cuestión que lo han inutilizado totalmente. Lo que quiero decir es que pese a estas situaciones, pues Israel ha entendido que son acciones de los grupos minoritarios opuestos a Hamás dentro de la Franja de Gaza y que ni siquiera Hamás es capaz de controlarlos y que justamente tratan de hacer valer su fuerza en los momentos como este, que parece que se va a firmar un acuerdo. Ellos dicen, bueno, si yo pego un tiro ahora, pues podría evitarlo. Ha pasado desde entonces 24 horas desde la apertura de este paso fronterizo de Kerem Shalom. Es una buena noticia para los gazatíes especialmente. Y se está hablando que en cuestión de horas, es decir, hasta mañana, viernes por la mañana, podríamos estar ante un cese de fuego que, como dice Jacob Israel, no está firmado, pero sí que está acordado a través de la mediación de el Servicio de Inteligencia de Egipto, que es de lo que habla la próxima noticia. El jefe de la Inteligencia General de Egipto, el general Abbas Kamel, visitó Israel bajo el telón de fondo de los maratonianos contactos para avanzar los esfuerzos con el objetivo de lograr un acuerdo con Hamás en Gaza. Según ha trascendido, el viaje pretendía discutir los detalles del arreglo, que incluiría un acuerdo de cese del fuego, la implementación de proyectos humanitarios en Gaza y negociaciones indirectas con Hamás para un canje de prisioneros. También se ha sabido que se reunió con el presidente palestino Mahmoud Abbas en Ramallah para discutir los intentos de reconciliación entre el movimiento nacionalista Fatah, que lidera Abbas y que conforma la columna vertebral de la Organización para la Liberación Palestina y la Autoridad Palestina, con el grupo terrorista islámico Hamás, que gobierna en Gaza. Por otro lado, dirigentes de Fatah calificaron la tregua alcanzada entre Hamás e Israel días atrás como una traición al pueblo palestino y a su causa nacional. Según la emisora estatal israelí Kan, Abbas ha logrado frustrar los esfuerzos egipcios para lograr un arreglo de amplio alcance en la Franja de Gaza, como el establecimiento de un puerto en Chipre, e insiste en que se ha construido en la franja y supervisado por sus funcionarios. Sí, bueno, lo que pasa es que Abbas ha perdido los titulares de la prensa. Él ya no es el líder del que hablan todos como la llave para la paz, el moderado, etcétera, etcétera. Y posiblemente
estemos también al final de su legislatura, por llamarlo de alguna manera, o de su gobierno, que sería más exacto, y en definitiva no ha conseguido ni llevar adelante su idea de un Estado palestino independiente a través de conversaciones que nunca ha pretendido realmente llevar a cabo, ni tampoco plantar cara a los israelíes y conseguir de ellos una posición distinta a la que tenían hasta ese entonces. Ni siquiera ha conseguido reunir o unificar a los palestinos en un mismo proyecto. O sea, cuando se habla de un Estado palestino, uno se pregunta, ¿cuál Estado palestino? ¿El Estado de Gaza, el Estado de Cisjordania, el Estado de Hamas o el Estado de Fatah, ¿no? Y hoy en día, pues, el contacto que se ha establecido a través de Egipto entre Israel y la organización terrorista Hamas, pues lo deja fuera de contexto, con lo cual pues se pronunció en contra de estos acuerdos, incluso cuando son para un cese al fuego y para el restablecimiento de una mínima solución a la crisis humanitaria, ¿no? Se está hablando, aunque para eso tendremos que esperar todavía algunas horas y posiblemente a que pase el fin de semana para ver los detalles, se está hablando de un cese de fuego, una tregua de 1 año, en el cual, como decía el titular, se restablecería la entrada de productos en la zona, también el abastecimiento de combustible, alguna solución provisional al tema de la electricidad y el agua potable, e incluso se ampliaría la zona de pesca. Quedan en el tintero proyectos más ambiciosos, como son la mejora de las infraestructuras de Gaza, con un puerto que Abbas dice que tiene que ser en la propia franja, pero que entonces, aunque estuviera controlado por la autoridad de Fatah, pues sería un coladero de armas, con lo cual, como adelantamos aquí ya hace algunas semanas, se baraja la posibilidad de tener un muelle particular dentro de la isla de Chipre, y a través de ese muelle pues estaría controlado por Israel la entrada de productos a ese muelle, que luego sí viajarían hasta la franja de Gaza para su desembarco allí. También se barajan otras opciones, como el intercambio de prisioneros por secuestrados o incluso por cadáveres de soldados. A pesar de que también es un tema difícil de encarar, recordemos que en el año 2011, para liberar al soldado Shalit, si bien él estaba vivo, pues soltaron a más de 1000 terroristas con crímenes de sangre, y la sociedad israelí desde entonces ha estado muy vigilante, porque algunos de esos han reincidido o han estado presentes en nuevas formas de ataque a Israel, como pueden ser las estructuras del BDS. Así que vamos a esperar a ver qué es lo que pasa con este futuro cese de fuego, y qué es lo que pasa también con el destino del propio presidente Abbas. Nos situamos ahora en España. La ministra de Justicia de nuestro país, Dolores Delgado, que fue durante más de una década fiscal coordinadora antiyihadismo en la Audiencia Nacional, señaló en una entrevista que en España se han evitado atentados terroristas yihadistas cuando se cumple este viernes 17 un año de los atentados en Barcelona y Cambrils. Entre los atentados que sí se pudieron frenar, recuerda la desarticulación en 2015 de una célula en Tarrasa que planeaba atacar lugares emblemáticos de Barcelona como el Parlamento. Sus 10 integrantes fueron condenados a prisión el pasado abril. En junio aceptó 8 años de cárcel el marroquí Abdel Jalil Ait El Qaid, excombatiente en Siria que fue detenido en Varsovia en 2015 y que fue acusado por la Fiscalía de intentar volver a España para atentar también en la capital catalana con la Sagrada Familia, entre
entre sus objetivos. Según explica, el yihadismo es un terrorismo mutante que ha ido evolucionando y adaptándose a las nuevas circunstancias. Y añade, el primer instrumento para cometer acciones terroristas es la radicalización ideológica y Al-Qaeda se da cuenta del potencial que tiene Internet, una forma exponencial de expandir ideas y de alcanzar el califato universal mental. Acabar con Daesh, advierte, no supone acabar con el riesgo de atentado, ya que esa semilla ha germinado en muchas mentes. Toca ahora principalmente trabajar contra esa radicalización y reconquistar los espacios mentales que han sido ocupados por esa radicalidad y esa violencia, mientras se investiga y se controlan los espacios virtuales. Bueno, la primera parte de la noticia a mí me agrada que justamente esté de ministra de Justicia alguien que es consciente de lo que es la lucha contra el yihadismo, ¿no? Lo que pasa es que cuando llegamos a las soluciones que propone, cuando dice toca ahora principalmente trabajar contra esa radicalización y dice reconquistar los espacios mentales que han sido ocupados por esa radicalidad y esa violencia. Y yo realmente no sé a qué se refiere. Te preocupan los espacios mentales y cómo rehabilitarlos. Y dice, mientras se investiga, se controlan los espacios virtuales. A mí me cuesta muchas veces entender el lenguaje de los abogados, pero parece que el lenguaje de los ministros de justicia es todavía más complicado, porque cuando estamos hablando de lucha antiterrorista, esto de los espacios mentales, bueno, a ver, ¿cómo se...? Yo conozco de algo parecido, es cuando alguien sale de una secta, por ejemplo, que hay unos personajes que se llaman desprogramadores. Y creo que incluso tratándolos uno por uno, no resultan ser muy eficaces también. Eso se deja secuelas para toda la vida. Lo hemos visto esta semana con esta chica que estuvo secuestrada en Perú, etcétera, etcétera. Cómo pueden rehacer su vida, cómo pueden reinterpretar el tiempo que han perdido o invertido en algo así como, en este caso, sería el radicalismo yihadista. No solamente que hay que convencerlos, sino que convencerlos de que saliendo estarán mejor y que esa es la mejor vía. Yo realmente creo que para el fanatismo en ese grado que se podría considerar sectario e incluso más, pues no conozco solución alguna, porque daré un ejemplo extremo. El nazismo bajó la cabeza cuando perdió la Segunda Guerra y quedó totalmente machacado, prohibido, restringido, maldito y el malo de las películas. Pero han pasado unos cuantos años y hoy en día ya hay muchos que no solamente se atreven a cuestionar y a negar que el nazismo hubiera sido tan malo, sino que se acercan con mucha simpatía a lo mismo. Es decir, es muy difícil que una idea, y justamente las malas son las que más perduran, como se dice en Argentina, hierba mala nunca muere, pues yo creo que es muy difícil encontrar una solución. Yo creo que en este caso, a pesar de que sea el principio motor de la legalidad y de las cárceles y de los crímenes y las condenas, etcétera, etcétera, yo creo que esto le pasa como a los violadores, no pueden ser rehabilitados. Y un yihadista ni siquiera puede tener una castración química de sus ideas asesinas. Así que yo soy bastante más pesimista que la ministra de Justicia, aunque reconozco que en la primera parte ella sí tiene mucho contacto, sabe lo que ha pasado, sabe lo que puede pasar y evidentemente yo creo que lo único que se puede hacer sin llegar nunca a la seguridad absoluta es vigilar más y más y más y no bajar nunca la guardia. Y si se puede, yo sé que eso molesta a la gente, pero si hay 5 grados que en España, que se dice siempre estamos en el grado 4, pues si hay peligro hay que estar en el grado 5. Y yo creo que el grado 4, para que no se note, para que la gente vaya tranquila, pues es mejor que la gente se acostumbre a vivir con la verdad que no podemos estar tranquilos, porque entonces después pasa lo que pasa.
Volvemos a hablar de Mahmoud Abbas. El presidente de la Autoridad Palestina manifestó que Hamás no está tomando en serio las conversaciones sobre un gobierno de unidad durante un discurso pronunciado al comienzo de la reunión del Consejo Central Palestino, después de que los servicios de inteligencia egipcios mantuvieran reuniones por separado con delegaciones de Fatah y Hamás en las últimas semanas en El Cairo para abordar el espinoso asunto de la reconciliación. Abbas también aseveró que los funcionarios estadounidenses no son honestos cuando dicen que quieren mitigar la grave situación humanitaria en Gaza para ayudar a los palestinos de la franja. Lo juro por Dios, ha dicho Abbas. Los funcionarios norteamericanos son unos mentirosos. La verdad que estas frases, si uno no las leyera, parecen que no existen. Pero claro, como se dicen en árabe y se pronuncian ante un público en árabe, pues no lo recogen los noticieros, pero que realmente después la gente dice, ay, las cosas que dice Trump. Pero ¿y las cosas que dice Abbas? ¿Qué? O sea, que dice, juro por Dios que son unos mentirosos. Esto ni Chávez ni Maduro, vamos, señores, es que es de traca valenciana. El señor Abbas dice que él no se cree que jamás, dice, no se está tomando en serio las conversaciones sobre el gobierno de unidad. ¿Y él sí? Y él sí se está tomando en serio, que les corta la electricidad, les corta el agua, les corta, si puede, la cabeza y les corta un cese de fuego con Israel que sabe que es mortal para la población. Pues nada, él le dice que no, el problema siempre es de Hamás, porque si quisieran hablar de un gobierno de unidad, pues tendrían que suicidarse y entregar su cabeza al rey máximo y absoluto, que es él, ¿no? Esa es la lógica que impera aquí y que le cuesta tanto aceptar incluso de alguien que también está ahí y que no se lo puede quitar de encima, que sea el presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, que cuando se pone un poco chulito le dice, oye, que a ti te estaban apoyando los hermanos musulmanes y yo a los hermanos musulmanes los saqué a patadas, así que tampoco me vengas aquí con muchas exigencias. Sí que es verdad que para al-Sisi es más cómodo hablar con Abbas porque no aloja a terroristas de Daesh en Sinaí como lo hacen los de Hamás. Y sabe que todo esto tiene un trasfondo, ¿no? Si las conversaciones del cese de fuego ahora con Israel van adelante, el servicio de inteligencia egipcio, que es el que está mediando, va a pedir también a Hamás una recompensa. No solamente a Israel, que seguramente la tendrá a través de unas recomendaciones para que Donald Trump afloje la cartera y otras cosas más, ¿no? Pero ¿qué le puede pedir a los de Hamás? Pues, por ejemplo, que se chiven y delaten a todos los terroristas de Daesh, dónde están, porque todo el mundo sabe que ellos colaboran. Así que no sé qué va a pasar exactamente con esto, pero Abbas lo tiene duro y lo peor de todo es que los palestinos lo tienen mucho más duro con dirigentes como este personaje, que como digo, si alguien se dedicara a subtitular lo que dice en sus congresos internos del Consejo Central Palestino y lo pusiera en los noticieros, pues Trump quedaría como el Premio Nobel de Literatura. Terminamos así esta parte del informativo. Les animamos a alimentar sus espacios mentales con cultura en unos breves instantes. Aquí estamos sedientos y hambrientos Me encanta lo de los espacios mentales. De espacios mentales y culturales para que nos ilustres. Pues comenzamos en el Festival Medieval de Alburquerque, en Extremadura, que cumple 25 años y en esta edición también dedicará unas actividades a su pasado judío. Se celebrará este fin de semana y el Castillo de Luna acogerá recreaciones históricas, visitas teatralizadas, entre otras muchas actividades.
desde este 17 al 19 de agosto se celebrarán esos 25 años. En concreto, las actividades destinadas a la cultura judía pues tendrán que ver con teatro de calle, se harán recreaciones históricas y bueno, invitamos a todos nuestros oyentes que estén por la zona de Extremadura a acercarse a este Festival Medieval de Alburquerque. Y que después nos cuenten, porque hay experiencias que no siempre son tan positivas cuando dicen que van a hablar en los pasacalles de la cultura judía y entonces ponen un personaje que es el judío y que va con unas pintas y haciendo un papel que históricamente es denigrante tal como se presenta. Así que espero que en Alburquerque no sea así, pero si alguien está... Con rigor. Sí, que vigilen. Que nos cuenten de qué tal se ha hecho eso. Porque tampoco es que han hecho una charla sobre el pasado sefardí o lo que sea. En este festival medieval no. Simplemente son actividades destinadas a la cultura judía, nos remiten con teatro de calle y recreaciones de tradiciones históricas. Vale. Continuamos. Ahora les hablamos de la publicación de un libro, se llama Los verdugos italianos, el genocidio de los judíos en Italia, y pues ofrece una visión diferente a esa idea de que los italianos ayudaron a sus judíos. Miles de civiles italianos ayudaron, por el contrario, a los nazis a asesinar a los judíos del país durante el Holocausto, según afirma Simon Lewis, que es el autor de este libro. El autor ha examinado el destino de más de 6.000 judíos italianos que fueron rastreados, deportados y asesinados durante los 2 últimos años de la Segunda Guerra Mundial. Este profesor de Historia Moderna habla de este contragolpe historiográfico que ayuda a revertir los mitos sobre los llamados buenos italianos que se abstuvieron de perseguir a sus vecinos judíos. En gran parte olvidado por la historia, Italia introdujo leyes raciales antijudías en 1938, 2 años antes incluso de entrar en la guerra apoyando al Eje. Los judíos fueron despedidos de sus trabajos, expulsados de las escuelas y denunciados en los medios de comunicación. Como en Alemania y los Países Bajos, existieron registros meticulosamente conservados que ayudaron a identificar a los 46.000 judíos del país, muchos de los cuales fueron puestos bajo vigilancia y lamentablemente acabaron siendo asesinados en la Shoah. No, es un trabajo interesante porque yo tengo mis dudas, porque yo he leído cosas que por otra parte dicen, no, si en Italia Mussolini, hasta su novia, que tenía una novia sefardí, que él no quería, que los fascistas italianos siempre estaban de buen rollo con los judíos y que en realidad las leyes de excepción fueron una presión de los alemanes, pero igual pasa como con los franceses, que no todos eran Jean-Paul Belmondo y trabajaban en la resistencia, sino que había muchos que eran pronazis, ¿no? Nos situamos en Alemania precisamente para hablarles de un homenaje que se ha realizado en la figura de Nicola Galliner, que es la fundadora del primer Festival de Cine Judío de Alemania. Ha sido galardonada con el más alto honor en el estado de Brandenburgo. Ella es hija de sobrevivientes del Holocausto y fundó este primer festival de cine judío en Alemania, donde se proyectan nuevas películas y se invita a cineastas judíos de todo el mundo a presentar en Berlín su trabajo. Cada año atrae a grandes audiencias, tanto judías como no judías, y las tienta con campañas publicitarias provocativas. Por ejemplo, el lema del festival de este año ha sido "No hay falsos judíos". Nació en 1950 en Londres de padres que se vieron obligados a huir de la Alemania nazi. Después de mudarse a Berlín en 1969, Galliner se involucró activamente en la reconstrucción de la vida cultural de los judíos en esta ciudad. En 1988 se convirtió en directora del programa de educación de adultos judíos de la comunidad judía en Berlín, un puesto que ocupó durante 20 años. Publicó una guía sobre el Berlín judío en 1987 y ha iniciado exposiciones sobre
la vida judía de Berlín en la sección judía del Museo de Berlín. Pero además de por todo esto, ha sido homenajeada por ser la fundadora del primer Festival de Cine Judío de Alemania. Es la equivalente a Alemania de Daniela. Nuestra Daniela Rosenfeld. Bueno, esperemos que algún día le podamos hacer alguna homenaje. Exacto. Que por cierto, tenemos que hablar pronto con ella, claro, porque se va a celebrar en septiembre. En septiembre tendremos ya el no sé qué edición, pero son más de 20 años, ¿no? Creo que no se acerca a los 20, o sea, se acerca a los 20 años, pero todavía no ha cumplido 20 años el festival. Estará por ahí, lleva mucho tiempo el Festival de Cine Judío de Barcelona, que lo que sí es no sé si es el pionero, pero es el más activo. Es el pionero de los festivales dedicados al cine judío en nuestro país. En España, sí. Y con eso, con esa promesa de que pronto hablaremos con la fundadora del Festival Judío de Cine, el primero en nuestro país, nos despedimos hasta mañana. Y hasta las noticias de los lunes, Jorge. Claro, mientras vamos a decirle Shabbat Shalom y nos encontramos el lunes en las noticias especiales.